¿Cómo fue que comenzó esta? Esto es una adaptación, ¿no? Sí, es una adaptación de un cuento corto de Leopoldo Lugones, que también se llama El Escuerzo del Cuento. Es un cuento de 2 o 3 páginas más o menos, entonces realmente tiene, no diría que es tanto una adaptación, sino más una inspiración, porque la película fue delirando muchísimo más a partir del cuento, pero sí está el germen del cuento completamente. Hay diálogos que están sacados del cuento, sobre todo en la parte del principio de la madre con él, cuando le cuenta la leyenda, y hay textos que están sacados casi literales del cuento. Y lo que no tiene el cuento, que ya empezó a irse un poco más, es no está localizado exactamente en la guerra del Paraguay. El cuento menciona que la madre era viuda de un soldado y después a mí se me ocurrió que sea la guerra del Paraguay porque es un conflicto bélico que a mí me apasiona, porque siento que ahí Latinoamérica más o menos se empezó a dividir y que hay muchas opiniones políticas y sociales de esa época que se pueden ver en la actualidad. Entonces, como un poco por todas esas cosas y porque me interesaba esa época, El germen del mal. exactamente, Está sí. bien. Lo fui adaptando ahí. Y después el cuento, como más toda la literatura de Lugones, por ahí es un poquito más como más distante, más frío, como más calculado. El cuento es un niño que mata un escuerzo y una persona le cuenta lo que le pasó a otra persona, entonces como un cuento adentro de otro cuento. Y ahí se me ocurrió a mí como la temática principal de la película, que es como una leyenda o algo que te cuentan o algo como impuesto o por una madre o por la sociedad o por lo que sea, eh, va repercutiendo en una persona, en este caso en el protagonista, en el viaje de alguien, y yo ahí le fui agregando todo el resto de las capas. Digo, la guerra también repercute en él, todo lo que le van diciendo los personajes, como que mi personaje parte por ahí del cuento de Lugones y después se le va sumando un montón de hechos históricos y de miedos de la sociedad, de la época, míos propios, qué sé yo, para ir como que los va absorbiendo. Entonces, eso, el cuento fue un Un disparador disparador. y después fue creciendo Y bastante como el esfuerzo. no, además, como dije antes, cuando nos presenté, no es habitual que en el cine argentino se trabaje este género. Sí, está el terror, ¿no? Por supuesto, pero esta combinación de película épica o histórica, ¿no? Con ambientación, con época, y que trabaje el terror. Ahora le llaman el folk terror, ¿no? Tiene como, después de The Witch se hizo famoso la palabra. Eh, Te pregunto, ¿cómo fue la escritura del guión, el proceso de trabajo? Sé que estuviste trabajando con Cristian, ahora él va a hablar un poquito de cómo fue ese proceso. ¿Cuánto duró más o menos? Mira, yo empecé a escribir el guión cuando yo me egresé de la ENERC, al toque agarré los meritorios que proponía la ENERC para ir a trabajar a rodajes de películas Inca. Y uno de mis primeros rodajes fue Socios por Accidente 2. Después de ahí, como pegué buena onda con el equipo, trabajé en Kryptonita de Nicanor Loretti, que era una película que se filmaba todo de noche. Eran como 6 semanas de noche. Yo estaba en el equipo de dirección. Entonces todas las mañanas tenía libre para escribir y ahí empecé a escribir El Esfuerzo, la primera versión de guión, que era más una adaptación del cuento y era una película muy, muy como yo pensando ya en algo que para mí, no sé, está mal, hoy en día lo pensaría, que es hacer una película chiquita que sea realizable. Cristian se va a acordar que hablábamos de eso, que yo le decía, che, quiero hacer algo que sea posible de hacer. Entonces era una película más toda en el rancho, o sea, casi toda la película era la primera parte de la peli en el rancho, iban, volvían. Lo de la posta, por ejemplo, era, no sé, por decirte 5 páginas de guión. Iba a la posta, compraba algo, volvía y seguía la peli en el rancho, Y eso fue 2014. La película la filmamos 2021, para que tenga una idea más o menos el recorrido de guión. Nosotros el primer taller que fuimos fue el Raimundo Gleiser para egresados de cine,
que lamentablemente no sigue más, pero era un muy buen concurso y te daba... Digo, tenías ¿Lo hicimos acá? ¿O no? Sí, estábamos acá en la ENERC. Sí. Tuvimos tutores de producción, de guión, de dirección, la verdad que estaba muy bueno. Ahí empecé como a mejorar el proyecto, a reescribir. Bueno, estaba Damián también de producción. En esa época estaba Sergio Acosta, que está Es director de producción. director de producción, que también es egresado de la Es ENERC. egresado de guión. Él es egresado de guión. Sí. Estaba él en el equipo también. Después no estuvo más en guión y siguió siempre muy pegado a la peli. Uh-huh. De hecho, tenía muchas ganas de venir acá, pero no llegaba por... ¿De Misiones él? ¿No? Sí, es presidente del Instituto Audiovisual de Misiones hoy en día. Sergio Maestro, Costa, Sergio. maestro. No, pero he hecho varios documentales también. Sí, Sí, me acuerdo. Estuve en contacto varias oportunidades. Y bueno, después de ahí del Glazer, ganamos el Glazer. Eso nos permitió presentar al Inca sin antecedentes a audiencia media. Pero en eso presentamos, seguimos escribiendo el guión durante mucho tiempo. Fue un proceso de investigación histórica también. Tengo una biblioteca histórica de esa época donde fui sacando diálogos de la época, de discursos de Mitre, de Alberdi. Al medio pasamos por Cine Quanon Lab en México. Por el curso de desarrollo de proyectos de Ibermedia, que es un mes para desarrollar el proyecto, y por Cine Latino Toulouse. Y finalmente después me junté con Cristian para tutorear el proyecto desde el punto de vista de guión y también muy enfocado en la dirección, como escribir el guión ya pensando en imágenes. Hablamos de las imágenes madres, y hay algo que quería terminar acá, la importancia del principio, que yo empecé a escribir algo muy chiquito y Cristian me decía, che, pero hacé lo que tengas ganas, dice, después verás cómo filmás la película. Yo creo que es un gran consejo, tal vez alguien puede putear, pero realmente lo que aprendí durante toda la película es que se puede hacer cosas grandes, o sea, obviamente trabajando muchísimo, pensando en los planos desde el guión. Durante todo el proceso hice storyboard de toda la película, como ilustramos, no sé, 300 planos, todo ilustrado. Entonces, de la Escuela Bernard. Muy de la Escuela Bernard. Que hable un poquito, Cristian, del proceso. Gracias. Bueno, yo antes que nada cada vez me gusta más la película. La vi 4 veces, me parece, ¿no? La vimos la primera vez, ¿se acuerdan? En DAC, cuando era un primer armado. Antes que nada es un Dream Team esto que tenemos acá. Es decir, a mí me parece que esta película es el corazón de la escuela, digamos. Es un ejemplo extraordinario de este equipo que yo, a excepción de Martín, que no lo tuve porque no me tocaba fotografía, pero lo tuve a Tulio, parezco la mamá, ¿no? Lo tuve a Tulio, a Damián y a Augusto. Y es increíble que hayan laburado todos estos años para darnos esta joyita, digo. Sí, es una joyita. Yo voy a hablar poco, digo, yo hoy siento que me recibí de docente, digamos. Está muy bien. Porque es lo más hermoso que puede tener un docente, es decir, ver la película de un alumno y que encima es buenísima, ¿no? Cuando llegó Augusto con el guión ya se había ganado todos los premios que contaste, digo, era un guión muy premiado, es decir, venía, ¿no? con muchas cucardas encima de laboratorios de desarrollo de proyecto, y me parece que vos lo resumiste bien, porque digo, hay veces, bueno, con Tulio también hicimos la tutoría, el curso, yo le digo, de pensar en imágenes, ¿no? Y sí, creo que la agrandamos, digo, en algún momento me siento medio culpable, porque a veces me decías, che, pero se agrandó y cada vez es más cara la película. Pero sin lugar a dudas, yo lo que siento es que están las ideas visuales, que es una película que parte de un cuento, es decir, parte de un origen literario y que no es literatura, es decir, que es puro cine lo que vemos. Y lo que más me fascina, y acá lo hago corto porque me parece que tienen que hablar ellos, que a vos calculo que es lo que te debe haber gustado, es la fusión de géneros. Sí, exacto, el tono. El tono, la fusión de género, porque es un western gauchesco, ¿no? Ahí uno remite a Leonardo Fabio, y también remite a The Witch, y remite al terror, y por otro lado es una película de aventuras.
No, yo quiero aclarar algo porque Augusto es un alumno muy atípico. Es cordobés. Es cordobés. Pero no, en primer lugar, cuando es un alumno atípico y ha hecho una película típica, porque cuando todo el mundo, no sé en esa época quién estaba de moda, pongamos que era Lántimos de la época, Augusto iba a ver Jurassic Park 3D, el reestreno, ¿no? Y hablábamos de esas películas, y hablábamos de inteligencia artificial, es decir, siempre tuvo una vocación de contar cuentos, de contar historias, y me parece que eso está plasmado con soberbia, digo, porque aparte es una ópera prima que no parece una ópera prima, ¿no? Eso es lo más sorprendente. Además, digo, perdóname que aporte un poco en ese sentido, visto por primera vez, da en el tono, porque muchas veces lo difícil que es hacer época, cómo hablan los personajes en el siglo XIX, ¿no? Hay uno que es medio español, hay otro, hablan en dialecto del pueblo originario, que no sabemos bien qué es, pero es creíble. Sí, sí. Muchas veces trabajar este tipo de películas, sobre todo la primera vez, conlleva un riesgo de decir, ¿cómo va a sonar la película? ¿Cómo van a sonar esos diálogos? ¿Van a parecer impostados? ¿No? Y todo fluye en forma muy verosímil y natural. Y cerrando un poquito la idea de lo chico a lo grande, siento que es una película imponente, impactante visualmente, ¿no? Y a la vez creo que hay una gran economía de recursos, es decir, a pesar, digamos, de que fue creciendo, como bien contás, creo que hay algo de la planificación y de la rigurosidad con cómo se pensaron cada uno de los planos o las imágenes, que creo que la hace de alguna manera posible también, no es que uno dice, ¿no? Entonces también hay algo de pensar en grande, pero con las pies en la tierra, con la realidad de lo posible, ¿no? Sí, totalmente. Yo aprovecho el pie digo, yo hice el storyboard también un poco de la escuela de Christian, de decir, che, filmar la película antes de filmar. Yo hice todo el storyboard de la película, lo puse en el Premiere, todos los planitos, y me fui editando la película con mis imágenes. Yo grababa los diálogos, tipo la madre grababa algo, más o menos como para Los famosos saber. animatic que le pedimos Es un animatic, yo lo hice de toda la película. Eso no lo vio nadie del equipo, pero yo estaba tranquilo de que más o menos la película iba a durar lo que yo pensaba, veía los tempos de la película. Después me hice un Excel dividiendo la película por capítulos, que hay como 8 episodios en la película, y yo sabía que en tal capítulo tenía que ser el montaje un poquito más rápido, en otro capítulo más lento, que en este capítulo, no sé, había música extra diegética, en otro no, porque, no sé, tenía mis razones, porque tal cosa, y para seguir siguiendo la aventura, me hice todo ese trabajo, pero ahora ya aprovecho para pasar el micrófono. Realmente fue un trabajo, Cristian decía, acá está un Dream Team, pero un laburo de 40 personas, que obviamente estamos acá porque somos egresados de la ENARC, pero después hay, no sé, todo el resto es equipo cordobés y la rompieron, el arte, vestuario, toda la peli. Fue un laburo gigante que yo medio que pasé la pelota del storyboard y eso, y ahora por ahí ellos pueden hablar un poco más de No, cómo... por supuesto. Bueno, pero eso tiene que ver también con este esfuerzo de Sí. trabajo del guión y de la previsualización y pensar la película. Obviamente los tiempos a veces para nuestro cine siempre son largos, bueno, hay que aprovecharlos justamente para llegar, digamos, no con la película completamente trabajada. Damián, te pregunto como productor, ¿no? Porque vos egresaste como realizador, pero acá asumís ese rol tan importante. ¿Cómo fue que te incorporaste al proyecto y qué fue el desafío más complejo que entiendo que ha habido varios, pero digo, si tuviéramos que sintetizar cuáles fueron los obstáculos más complejos? Yo me sumé en 2016 con ese Glazer Cine de la Base que presentamos el proyecto ahí. Y a partir de ahí seguí hasta ahora con la peli, desde siempre. No sé qué es lo más complejo, como que creo que lo más llamativo, lo más difícil era
de un proyecto que era imposible, volverlo posible, básicamente, digo, en términos generales. Después hubo un montón de cosas puntuales, pero bueno, no sé, catering en la zona, hubo películas que no se hicieron porque no había catering en la zona, el más cercano lo teníamos en Córdoba Capital, que era 3 horas y media de viaje, y nosotros hablamos con una gente que hacía 15 años de casamientos y los entrenamos para que vinieran al medio de la sierra a darnos de comer a 50 personas. ¿Qué lugar específico de las sierras están en la película? ¿En qué lugar? Sí. En Las Calles, que es a 20 kilómetros de Nono, que es el pueblo más Nono, cercano, sí. y estábamos arriba en el medio de las sierras. Es tras la sierra eso. En Tras la Sierra, sí. Y no sé, cronometramos, por ejemplo, los tiempos desde la base donde estaba el equipo técnico hasta la locación donde nosotros filmábamos. Digo, teníamos todo pensado, medido, armado como para optimizar los tiempos y que todo el tiempo que pudiéramos filmáramos. No sé, digo, como que hubo un montón de cosas, pero lo que nos pasó es que no corrimos nunca. Estuvimos con toda una planificación previa, ganamos un concurso de fortalecimiento del Inca en abril, o sea, en abril lo pudimos ejecutar, y nuestra peli se filmaba en octubre, noviembre, y la preproducción era en septiembre. Entonces ese abril nos permitió hacer una pre con las cabezas de áreas, que eso nos permitió que un montón de gente más, aparte de nosotros dos, que veníamos desde hacía un montón de años, estuviera en sintonía con la peli y pudiera estar pensando anticipadamente un montón de cosas que nos iban a llevar tiempo y que había que pensarlas para que pudiéramos concretarlas, básicamente, porque exactamente lo que vos dijiste, digo, recursos había, pero había que optimizarlos todo el tiempo, digo, porque había cosas que había que planificarlas para que sucedieran, si no era imposible. Después, no sé, digo, como que nos pasaron cosas, digo, nos quedamos sin vestuarista 2 semanas antes de que empezara la preproducción, y ustedes vieron el vestuario que lo hicieron de cero, el equipo de vestuario, que son 2 chicas que la rompieron, digo, no sé, como que sí hubo una decisión que fue después de las 3 semanas de rodaje en Tras las Sierras, hacer una semana de preproducción en el medio para descansar y para tener tiempo para corregir el arte de todo lo que fueron los interiores, el túnel, el esófago, los ranchos, el interior del rancho, la cueva, la madriguera, que eso nos permitió también como ahí tener tiempo disponible para que el equipo de arte pueda pulir cosas, que Augusto pueda ver todo lo que estaba en el set y pudiera haber tiempo de corregir o de repensar algunas cosas. Y eso fue también como, bueno... No, bastante atípico tener una semana de parate, digamos, en un rodaje que por lo general son semanas continuas, para rediseñar, para reorganizarse y en tal caso retomar algo que no hubiera salido bien. Claro, pero económicamente era lo mismo poner esa semana antes que en el medio, ¿entendés? Y sin embargo a nivel calidad técnica y posibilidad realizativa era muchísimo más interesante por el descanso de todo el equipo técnico, que se agradeció mucho, porque veníamos rotos de 3 semanas en las sierras y 100% exteriores, y también la posibilidad de corregir cosas. Entonces, como que todo el tiempo estuvimos pensando la peli desde ese lugar, desde todas las áreas, y eso hizo que pudiéramos hacer la peli que hicimos. Digo, si no, o sea, realmente a nivel recursos físicos, económicos, humanos, digo, hubiera sido imposible. Muy bien. Martín, ahora después abro al que alguien quiera hacer una pregunta, pero para de alguna manera cerrar algunas preguntas con el equipo. Realmente te felicito, una fotografía me pareció brillante, buenísima, tenés todos los problemas, te buscaste todos los problemas de fotografía que hay en el mundo de la fotografía y los resolviste. Digamos, la verdad, un aplauso, se merece, ¿sí? Porque tenés exteriores noche, ¿cómo lidiaron? Eso también es para Tulio, digamos, después contará él, ¿cómo lidiaron con el problema clima? Acá podemos responder con Tulio al mismo tiempo. No, como para contar un poco lo desafiante que era el guión. Yo lo conozco a Augusto porque nos encontramos acá en la escuela, yo estuve un año antes, pero igual nos cruzábamos el pasillo y demás, como tenemos amigos, amigas en común. Y en un momento, bueno, Augusto me invita a hacer un corto, entonces hacemos primero el corto del Sonido de la Campana, que había ganado un concurso del Fondo Nacional de las Artes, y dijo, bueno, el guión tiene 15 páginas, puedo filmar 10 porque no tengo plata,
cómo hacemos para filmarlo, hubo un trabajo de replantear eso. Y cuento esto porque fue muy, como fotógrafo, entender que hay un momento en que hay que repensar el proyecto y como hacerlo de nuevo. Hacer ese corto fue como decir, bueno, sí, esta frase como sí se puede, que es como puede estar mal vista, pero decir, bueno, sí, como que hay una manera de poder contar las historias y usar la economía narrativa. Entonces, después de esta experiencia del corto, que después viajó por un montón de festivales, como que es un corto que está muy bueno, que está disponible en Cinear Play todavía. Augusto me dice, bueno, tengo este guión, me gustaría que vos hagas la foto. Yo estudié acá fotografía, salí de la escuela con el título de director de fotografía, pero evidentemente no era director de fotografía porque nunca había hecho ese trabajo profesionalmente. Y uno de los desafíos más grandes es que había una escena encabezada como interior, esófago, día. Entonces como que realmente la película, desde el guión, en el narrativo y en lo técnico y en toda la propuesta artística, era un desafío gigante porque es como, bueno, tenés que hacer una película de época, donde pasan cosas como interior esófago, donde hay situaciones de exterior noche en el medio de las sierras, obviamente con un presupuesto acotado, y fue mucho el trabajo, como creo que esta película fue posible hacerla de esta manera, un poco por lo que decía Dami, lo que dice Augusto también, es que hubo mucho trabajo previo, mucho juntarnos con Augusto a pensar en las referencias, a ver, bueno, Augusto venía con unas referencias, decía, bueno, me gustaría que se vea como Sama. Yo decía, bueno, veamos qué película independiente tiene exterior noche. Bueno, quizás es más por este lado. Bueno, me gustaría que, está bien, ok, bueno, pensemos Noche Americana, empezar a pensar en qué de las cosas que Augusto se imaginaba y pensaba desde un lugar más técnico pero creativo, entender cuáles eran las posibilidades y empezar a hablar un lenguaje común, decir, bueno, para hacer esto necesito un camión con un key grip, con tales personas, con tal equipo de cámara, con tal previa, con tal luces. ¿Tenemos esto? No, bueno, entonces ¿cómo hacemos? Y ese fue un trabajo, realmente un trabajo, y que bueno, acá también, para pasarle la palabra a Tulio, esto que decía Augusto de que además de que había este storyboard, que para mí era extremadamente útil porque estaban muy bien hechos los dibujos, era muy claro entender como la postura de cámara, el encuadre, dónde iban los personajes, y después en la pre-dura pudimos ir con Augusto y con Tulio a todas las locaciones a sacar foto de cada uno de los encuadres, y hasta que los tres no entendíamos cómo se filmaba la escena, no nos íbamos de la locación. Entonces la película, en ese momento de la pre, como que yo tenía la sensación de que los tres, asistente de dirección, director y yo, director de fotografía, entendíamos. Bueno, también estaba pensando en cuestiones de logística, además que era como también un tema. Pero era eso, como que hubo mucha planificación, mucho trabajo previo para poder entender cómo era la película. Y también había algo que Augusto se encargó a todas las áreas de ir diciéndonos en la previa, era de pedirnos que confiáramos en él, que confiáramos en su visión. Había muchas personas, en realidad había pocas personas con las que Augusto había trabajado y muchas personas con las que no. Y cuando te encontrás con alguien nuevo para trabajar como técnico o como director de algún área, también es como, bueno, confío, pero en realidad no sé qué hiciste, como que tampoco puedo confiar tanto en vos. También podés leer interior esófago y decir, pues este pibe está loco. ¿Qué le pasa? O sea, acá no está la directora de arte, pero cuando leyó interior esófago. Pero entonces como que ese trabajo de entender como cada una de las áreas, tener que dar lo mejor, dar todo, y en un momento decir, bueno, no, pará. No hace falta que estén maquillados todo el tiempo porque este plano va a ser corto. Entonces entender que si no estaba perfecta la continuidad del maquillaje, no pasa nada acá. No hace falta que la iluminación de acá esté toda perfecta porque en realidad en el montaje yo me imagino que esto. Entonces necesitamos filmar más planos de montaje y no importa si están todos perfectos. No hace falta que... Entonces como hubo todo un trabajo de entender que
que cada uno aporta una parte y que tenemos que confiar en que la película se va a armar. Y nada, eso me parece que es algo que está bueno cuando decís, bueno, funcionó. No, además, obviamente, subraya todo el tema de un poco lo que la escuela también, de alguna manera, venimos trabajando siempre con la importancia que tiene el diseño, la preproducción, el story, le hacemos animatic, pero ¿para qué vamos a hacer un animatic? No. Haces el animatic porque empezás a ver qué funciona cada plano, la duración, ¿no? Y los planes de rodaje, que son siempre una pesadilla, ¿no? Justamente respecto a eso, me parece que aplica muy bien comentar que la escuela a nosotros nos formó también en los roles que cada uno cumple y en la confianza que te da también saber que el otro está cumpliendo un rol en un determinado lugar, a pesar de que nosotros somos amigos también y hemos laburado juntos en la escuela en un montón de proyectos. Cada uno tenía su rol y saber que si ese marcaba una línea en su área o en lo que decía, el resto entendía que era por alguna razón, digo, como que esa confianza también está buenísimo y ese entrenamiento nos lo dio la escuela. La sinergia de equipo es clave en este sentido, digamos. Tulio, bueno, decinos, ¿cómo hiciste el milagro? A ver, de organizar un rodaje tan complejo y ser el asistente de dirección, porque en los rodajes hay que preguntarle al asistente de dirección, digamos. Sonreía y... No, hubiera sido imposible. No, vos primero decís, hubiera sido soy imposible tucumano. Sin una planificación. Él es cordobés, vos sos tucumano. Sí, soy tucumano. Porque soy tucumano. Hasta la médula. No, cuando uno encara este tipo de proyectos, digamos, lo primero es que sabes que manejas, digamos, como recursos muy limitados y uno trata de maximizarlo al máximo, digamos, o sea, entonces básicamente nosotros lo que hicimos fue cerrarnos en la planificación que ya teníamos, pero después en la pre-chica, ya en locación, digamos, en Achala, empezamos a identificar cuáles eran los trabajos previos que teníamos que hacer antes de cada día de rodaje. Teníamos identificados cierto, digamos, como cada set, ¿no? Había unos que era más difícil llegar y era arriba, a eso había que cablearlo, todos los sets, los diferentes sets, todo transcurre en una misma estancia, digamos, ¿no? Pero cada set estaba bastante alejado de sí. Eso era una complicación logística porque vos tenés que llegar ahí con la línea para la iluminación, para cargar baterías, poner los baños para que la gente pueda hacer lo que tenga que hacer. Claro, digamos, armar la mesa de catering, dónde se va a cambiar la gente, dónde se van a maquillar, cómo va a ser esa logística interna, digamos. Entonces, nosotros creamos un grupo que se llamó en ese momento Los Duendes de Achala, que éramos nosotros, junto con Sergio y con el sonidista Pato Tosco, que se sumó a Los Duendes de Achala, y laburábamos una hora antes de que arranque todo el mundo. Nosotros laburábamos tirando cables, yendo con las camionetas con los baños químicos, digamos, y ahí también yo como que quiero hacer un punto en que hubo como una especie de producción medio híbrida, ¿no? Porque era como una producción inca, pero que tenía ciertos tintes de cine independiente hecho entre amigos, ¿entendés? Porque por ahí si la citación, el llamado que yo hacía arrancaba a las 8, a las 8 arrancaba la película Inca, ¿entendés? Antes tenía que estar. Pero quizá desde las 6:30 ya la película independiente ya estaba viva, claro, entre nosotros. Entiendo. ¿Entendés? Sí, sí. O sea, tirando cables con un Bobcat,
haciendo todo lo que teníamos que hacer para que los técnicos, que por ahí quizá no eran tan amigos de Augusto, pudieran hacer su trabajo tranquilos. No, pero, porque uno es... estaban bajo, o sea, yo bajo también, contrato de SICA. no, claro, si a mí vos me llamás para tu película el año que viene y no soy tu amigo, y bueno, yo te voy a empezar a cobrar de cuando te tengo que empezar a cobrar. ¿Entendés? No, está clarísimo. Digamos, Sí, todos cobramos. Pero no les cobramos las horas extra que tenemos que haber cobrado de los enganches. te lo está pidiendo, No, te lo vas a ir pidiendo. Para nada. Para Sino nada. que un poco lo que yo también quiero hacer como el punto ahí, ¿no? Porque, o sea, no sé, nosotros estamos acá para que ustedes vean que es posible. ¿Entendés? Que se puede hacer un peliculón, que se puede hacer, ¿entendés? Saliendo de acá, con... después, o sea, cuando vuelva a existir Inca, con el peso de Zika y cumplirle a Zika, y se le puede cumplir a Zika, ¿entendés? Porque se dan, los melones se acomodan, ¿entendés? O sea, es como algo que... Esa era una frase de Carballo. O baja la... Los melones se van acomodando. Vamos, es mi profesor... Si me hubiera Oscar recibido, él me Carballo. hubiera dado el título, pero no me recibí. Vos todavía debes la tesis. Sí. Sí. No, Digo, llega. era una película que era desde el guión y desde la génesis muy grande, pero que tenía un nivel de trabajo encima que también hacía que todos los técnicos tuvieran que estar muy enchufados, digamos, porque no es lo mismo cuando vos estás... si vos estás manejando un Fórmula 1 y tenés que hacer así y apretar así, si haces así y apretaste un poquito diferente, te la pegás. ¿Entendés? Entonces, como que también yo creo que todos los técnicos entendieron que no había mucho lugar para equivocarse o para algunas cosas que he visto en otros trabajos, como por ahí... no sé, normalmente o pasa Cierta cuando se van improvisación que a veces hay. Sí, o de por ahí dormirse con cosas, como que estábamos todos, o sea, como todos sabían muy bien, o sea, en eso hicieron muy bien el trabajo los chicos en la previa, de hablar muy bien con el técnico, a dónde querían llegar y qué era lo que había para llegar a ese lugar. ¿Entendés? Entonces, los recursos eran muy acotados, pero bueno, la recompensa era también linda. ¿A quién no le gusta estar en una película que después la ves y decís, che, esto salió tanto? No. Claro, no, está La hicieron clarísimo. con mucho menos. Una cosa eso que decía Tulio de que la pre y todo el trabajo de hablar con las áreas estuvo tan bien hecha que el otro día me pasó algo muy loco. Estaba preparando un PowerPoint para ir a mi colegio secundario que iba a presentar como la peli más del punto de vista histórico. Entonces a los pibes del secundario les quería mostrar, bueno, miren la referencia histórica y miren cómo hicimos la peli. Y descubrí que el equipo de arte, por ejemplo, la camilla que ven en la peli, esto nunca me dijeron ni nada, pero la camilla es exactamente igual que una pintura que pintó un soldado de la guerra del Paraguay, está tomada ahí, y yo me di cuenta ahora, dije, che, qué bien que trabajaron todos, como sin yo enterarme, como que ya todo el mundo sabía lo que tenía que hacer, y estábamos todos concentradísimos en la misma dirección, eso estuvo muy bueno. Y una preguntita, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta particular? ¿La puedo hacer así? Sí. Hicimos 3 semanas en Tras la Sierra, que eran 100% exteriores. En el medio, o sea, después de esas 3 semanas hubo una semana de preproducción. Para la semana siguiente filmar en estudio en Córdoba, que fueron todos los interiores.
del esófago, el túnel, la madriguera, el rancho y toda esa parte se hizo en interior. Y eso nos permitió como el descanso y la posibilidad de corregir cosas. ¿Puedo acotar? Sí, claro. Perdón que me meta en el mundo producción, pero en general no es posible partir las semanas del rodaje con todo el equipo. Ahí hubo por el tema del COVID, como que el SICA permitía que algunas personas no, pues se no tenía que pagar de principio a final todo el rodaje. O como que aunque algunas personas trabajaron 4 semanas, se hubieran trabajado, como que esa quinta semana, como que eso fue posible también por eso. Y además fueron después a filmar los exteriores. No lo estás contando eso, pero ustedes fueron con una cámara a filmar un montón de planos y el esfuerzo. O sea, como que eso también es como un plus, que después del rodaje, cuando la película ya estaba lista y faltaban algunos planos, como que existió la posibilidad de volver. Y, o sea, me parece que está bueno. Nosotros cuando estudiamos acá pensamos que las películas se filman del inicio al final, en tantas semanas y en tanto no sé qué, pero que en realidad las películas por ahí necesitan otros tiempos, otra maduración. Si podés filmar una parte hasta acá y empezar a montarla y después, está bien, eso no va mucho en coincidencia con el modelo Inca de un rodaje, pero a veces las películas necesitan otra manera de hacerse. Cada proyecto tiene su propia respuesta, digamos, adentro mismo del mismo proyecto, digamos. O sea, no sé cuántos de acá quisieran ser asistentes de dirección, pero cada guión tiene las respuestas que el asistente de dirección necesita, nada más que necesitan del director para que, digamos, como limpie un poco esa pátina, pero las cosas se acomodan, ¿entendés? O bajando, algunos directores bajan expectativas, o otros productores consiguen más plata, o ocurre la magia esta que ocurrió acá, donde Los duendes de Ancha. ni el director bajó sus expectativas y el productor... Pero entonces, perdón, fueron 5 semanas de rodaje. Sí. 3 en Tras la Sierra, 1 en estudio, y después lo que sí hubo es Días sueltos. que nosotros 2 fuimos a las sierras de vuelta a hacer algunos planos de establecimiento, planos de paisajes, y una jornada que hicimos en la casa de la tía de Tulio, acá en Gran Buenos Aires, de filmar el Escuerzo. O sea, firmamos un contrato con el Escuerzo, filmamos una jornada de Escuerzo con Tulio, que nos habían prometido que el Escuerzo hacía lo que queríamos. Y claro, o sea, teníamos un escuerzo de látex que viajó a España con el actor. Como tiene que salir, no se murió nadie. Pónganse de acuerdo. ¿No? Igual se escuchó. ¿Se escuchó? Sí. Hay veces que en rodaje las cosas no salen, no se muere nadie. El escuerzo de látex viajó a España, que era si iban a hacer los efectos allá, los VFX. Lo que nos devolvieron de lo que nosotros habíamos pedido no nos convenció, entonces salimos a filmar un escuerzo real, y es lo que se ve en la peli. Digo, hay algunos planos que sí se conservaron de eso que se hizo en rodaje, pero después hubo planos de un escuerzo de verdad. Bien. Pero también digo, eso por ejemplo ya estaba pensado desde la preproducción, la posibilidad de que falle el esfuerzo en látex. Entonces la escena esa estaba planificada y teníamos el storyboard, habíamos hecho todo para que tener al actor en tales planos y el esfuerzo en otros planos. Entonces estaba todo pensado que si fallaba el látex teníamos plan B. O sea, estaba... Yo lo vi con el látex. Y creo que fue el único comentario que le hice. Che, el esfuerzo es una porquería. Lo cual en una película que se llama El esfuerzo es un quilombo, digamos. Y me dijeron, no, tranquilo, tenemos plan B. ¿No? Estabas vos, Martín, también. Me acuerdo, estaban Damián y Martín. Muy bien. ¿Alguna pregunta que quieran hacer? Sí. Yo no me acuerdo ahora, pero fue escalonado también. La gente fue entrando escalonadamente en la preproducción.
digo, esa pre que hicimos en abril, con ese fondo de fortalecimiento del Inca, fue clave. Porque ahí ya se sumó más gente, más cabezas de equipo para poder pensar la peli en conjunto. Y después fueron entrando como progresivamente. Y esa semana de pre del medio fue como un traslado del inicio al medio, que también lo hablamos con cada una de las áreas para poder trasladar esa semana ahí y no interrumpir. Porque justo en ese momento, o sea, estaba el COVID y hasta que nosotros empezamos el rodaje permitían la contratación semanal. Justo cuando empezamos nosotros no nos permitieron. Entonces teníamos que, las contrataciones eran completas y si alguien se contagiaba teníamos que pagarle todo el contrato. Lo cual era un caos porque venían una persona de BFX de España, 2 actores de España en semanas escalonadas. El equipo técnico, nos fuimos todos atrás de la sierra, pero los actores iban y venían. Actores que por ahí actuaban 1 o 2 días y después volvían a actuar. O la actriz que hace Catalina también se volvió a Córdoba. O sea, eso también eran posibles focos de contagio. Y había testeos en España, testeos a la llegada a Buenos Aires, testeos en Córdoba capital, testeos en Tras la Sierra, en las calles. O sea, fue también complejo en ese sentido. Pero bueno, no. La verdad es que cada una de las personas que se fueron sumando a la película entendieron claramente qué película estábamos tratando de hacer y se sumaron desde ese lado. Digo, como hubo muchas ganas de hacer la peli. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Sí, perdón. ¿El desarrollo del guión, decís, de toda la etapa previa? Bueno, desde 2016 que aplicamos a 2 concursos, el Glazer común, a Fundación Carolina, y el tercero que aplicamos fue el Glazer Cine de la Base, y haber quedado seleccionados ahí y después ganar fue un espaldarazo importante. Digo, eso nos entusiasmó mucho y nos dio mucha energía y muchas ganas para seguir, porque después de eso vinieron 40 presentaciones más fácil donde no quedamos seleccionados. La posibilidad de ganar el Glazer Cine de la Base nos permitió acceder a audiencia media en el Inca sin los antecedentes. Yo tenía que tener creo que 5 películas hechas y él como director 2, o sea que no podíamos acceder a ese espacio. Pudimos acceder, tuvimos que crear una productora que se llama Fogón Cine y pudimos presentar al Inca y acceder a esos fondos. Después presentamos al Polo Audiovisual de Córdoba y ganamos también Ópera Prima, y hicimos una coproducción con España y ganamos Ibermedia también. Pero fueron un montón de años de ir buscando financiación para poder hacer la peli, porque era nuestra primera película. En algún momento pensamos en llevarla a una productora, pero sabíamos que nos iban a poner en lista de espera y que iba a ser muy tarde, y sobre todo íbamos a perder el poder de decisión. Porque hay un caballo, un escuerzo, cabras, gallinas, una niña, un niño, 100% exteriores en Tras la Sierra. Teníamos un montón de cosas que si nosotros las resignábamos sabíamos que no teníamos esta peli. Entonces ahí fue una decisión de decir, bueno, conservamos el poder de decisión, conservamos el riesgo y la planificación para poder hacer esta peli y no tener que ceder en esa parte que iba a ser otra película absolutamente diferente. Por eso el actor español, por la Ibermedia. O ya Claro, estaba pensado en el guión. Bueno, la peli, el contexto ayuda. Por supuesto. Obviamente, pero digo, había requisitos como equipo técnico y artístico que tenían que ser parte de la peli. Entonces Javier Pereira, que es un ganador de Goya, es un actor español. El cura también. Sí. Sí. Ah, mira. Y el que asesina a ancianas. A mis alumnos míos les di esa película para que vean. Ahí está. El cura también es español, la Ajá. montajista es española, el músico fue contratado por España, que es un argentino que vivía en Austria en ese momento, ahora vive en Inglaterra. Es un genio, sí. Digo, más allá de la coproducción que tenía que tener actores españoles, fue una decisión que tengan acento español, porque vos tranquilamente podés agarrar un argentino con pasaporte español y no pasa nada. Pero había una búsqueda estética en la película en la que haya muchos tipos de hablas en la película por la época. Entonces por eso en la película hay tonadas de Misiones, de Córdoba, de Tras las Sierras, hay españoles, hay un italiano.
todo eso fue una búsqueda desde el guión ya de investigar estos Y cruces el pueblo culturales. originario, Hablan en quechua, porque porque en esa época el quechua ya había llegado a Córdoba. Mira. Son los comechingones, los pueblos originarios de Córdoba. Entonces todo eso fue mucho trabajo de investigación durante el guión. Intentar que la película suene, porque yo cuando veía películas argentinas de época, sobre todo más de la actualidad, yo decía, che, hay algo que no me convence del habla. Entonces intenté como romper un poco la lógica de lo que no me convencía, y los diálogos también, escribirlos un poco más raros, como sacar diálogos de época, lo que decía al principio, de agarrar discursos de Mitre, copiarlos textualmente y ponérselos a los personajes más mitristas, cartas de Alberdi y ponérselos a los personajes que están en contra de la guerra. También hay un libro de historia de Córdoba de la época, que al final hay juicios a cuatreros, a vagabundos, a todos los marginales. Cuando está al comienzo con Ese texto está sacado de época, pero digo, las formas de habla y entiendo. cosas literales, por ejemplo, se las puse a los cuatreros, los dos pelados estos que están comiendo un asado, le puse textos de lo que decían estos acusados en los juicios, porque el libro este es un libro de investigación histórica de un investigador del CONICET, con toda data, y decía, el acusado dice tal cosa, y yo tomaba palabritas y se le ibas metiendo, y como... Entonces, como un poco también lo digo, la decisión de que sean españoles también viene por esta idea de romper un poco las tonadas y las formas de habla, y que también da una sensación de viaje que tiene el personaje. Sí, hay como toda una cuestión de iniciación, ¿no? Muy clara. ¿Qué referencias de películas tenías en mente? Así 2 o 3, las más importantes. Bueno, hay un... Estaba pensando en traer Yo hice un videíto que es un mood board. Después no sé, por ahí se los puedo pasar o que se los pasen, pero es un mood board que yo me hice como el recorrido de la película en 6 minutos con referencias de película. Es decir, más o menos el porcentaje que duran los ranchos en la peli. Puse cosas, no sé, Leonardo Fabio, por ejemplo, Nazareno Cruz y el Lobo. Yo veía de Nazareno Cruz y Lobo cómo filmaba unas caminatas con la cámara picada, y ahí se me ocurrió la idea, che, como una peli muy de tierra, por el escuerzo y todo. Hablábamos con Tincho de que a partir de que él mata al escuerzo, que está el plano del cielo ese, yo le decía, che, ya no veamos más cielo en toda la película hasta que él sale al final, que aparece tirado y ve cielo de vuelta. Entonces, de Nazareno Cruz y Lobo tomé un poco de todo eso, de la parte más romántica, del rancho, estos planos picados. Después con Cristian hablamos muchísimo de Jacob's Ladder, de Adrian Lyne, ¿no? Sí, Adrian Lyne, sí. Bueno, yo la descubrí por vos, y cuando la vi, es una peli de un veterano de Vietnam que lo vemos en Nueva York totalmente trastornado por una especie de droga que le dieron como soldado, y en la película esa rescatamos muchísimo la dualidad que hay entre la realidad y el delirio. Entonces de ahí tomé un montón de cosas de cómo filmar también bastante fragmentado los monstruos o como los efectos especiales. Después mucha peli de los años 70, si no me equivoco, Walkabout es del director de Peter Weir, ¿no es? No, Nicolas Roeg. Nicolas Roeg, que hizo una peli llamada Walkabout, que es en Australia, así, sol duro, con Tincho veíamos mucho eso. Todo exteriores, veíamos eso, cómo manejar el sol duro. Yo al principio le decía a Tincho, fuimos más por The Witch, tipo, che, todo nublado, no sé qué, y Tincho me dice, ¿la vamos a filmar en Noruega la película? No, entonces vamos por otro lado. Y bueno, y fuimos más por esto, sí, un poco de la época, de los textos, algo del tono también. Los animales. Te agrego también el directorazo ¿cómo se llama? El del western con caníbales. Craig Saller. ¿No? Sí. O por lo menos cuando hacíamos la tutoría hablábamos de Saller, sobre todo porque es digestión lenta la película. Va lenta hasta que tiene un último acto fantástico, ¿no? Sí, extraordinario, sí.
Y el casting, hablándonos un poquito, como... Para entrar al casting agrego una última referencia que solamente se la pasé al actor, que le pasé la peli Ven y Mira, la rusa Come and See, que es una película, por favor véanla, porque es una locura, es una peli de Segunda Guerra Mundial, pero narrada por los soviéticos, y es de un niño que se convierte en una máquina de matar, y tiene 13 años. Y se la pasé al actor para que vea cómo es la transformación, que también termina todo embarrado en la peli. Y al actor creo que le sirvió más a él la película que lo que yo pensaba que le podía servir, porque él la agarró bastante. Y la última referencia, El nadador, esta no sé de quién es, la peli de los 60, de Frank Perry, que el nadador es sobre todo al inicio de la peli, vemos paisajes naturales como medio fantasmagóricos hasta que el personaje entra a cuadro. Y después, bueno, es una aventura que va siguiendo el personaje nadando por piletas hasta que al final nos damos cuenta de que no sabemos si está todo en su cabeza o no. Y yo eso lo tomé mucho para el final, que vamos con el personaje, con el protagonista, y de golpe la cámara lo deja y ahí empezamos a ver desde un punto de vista que no sabemos si él es el escuerzo o no. Como esa fue una gran peli que me... Bueno, la idea del esfuerzo sombra era decir, ¿te parece? ¿Va a funcionar o estaban convencidos? Porque me imagino que era una decisión esa. Pero eso, bueno, eso estaba como pensado de antes también. Como que eso es parte dentro de lo que es el trabajo de dirección y de foto, como qué cosas se van a hacer en VFX. Y bueno, eso también es como un capítulo aparte, como eso, como no subestimar los efectos. Y digo, a veces es para borrar un micrófono o a veces es para realmente construir desde una cuestión narrativa y creativa de la película. Hay muchas cosas de la peli que están pensadas de ese lado. Y que Una de también, ellas es esta. una de ellas es, por ejemplo, la sombra que vos mencionás. Sí, esto en realidad algo que Augusto, con la pregunta que me haces de cómo desde la imagen darle una particularidad, hablábamos de que los dos sabíamos que teníamos que filmar en digital porque no podíamos hacerlo de otra manera, pero cómo darle la vuelta como para poder encontrarle a la imagen, que ya vimos un montón de películas en digital, y como que tenga algo particular. Entonces ahí empezamos a hacer pruebas y hicimos varias pruebas y finalmente lo que nos gustó, que le daba como esa característica medio rara pero que no sabías, es que le pusimos en el culote de los lentes un pedazo de tul, entonces le bajaba la definición de una manera errática. Y después esto que dice Augusto, que él se había separado la película en capítulos, como dentro de la imagen, como que también habíamos pensado que iba a tener determinado filtro de efecto difusor, que eso iba a crecer en la medida que el personaje se iba volviendo más loco o entrando en ese mundo. Entonces, como eso también nos ordenó, en el momento del rodaje teníamos como el machete de la escena 1 a la 5, tal filtro, de la escena 5 a tal, otro filtro, y esa fue una manera que encontramos de como darle algo particular. No se ve digital, ¿eh? No, sí, no. Después tiene además grano, en la corrección de color probamos ponerle un grano, que igual en las proyecciones en pantalla se termina enmascarando, no se nota. El color lo hizo Ezequiel Salinas, que es un director de fotografía, director y colorista de Córdoba, que la verdad que fue un trabajo hermoso, porque, por ejemplo, como algo en la película nosotros no podíamos contar con un DIT, no podíamos tener a alguien en set probando LUTs, probando cosas, como no, dentro del diseño de producción eso no era posible, entonces la apuesta fue filmarla en Rex 709 como normal y ver después en la postproducción. O sea, sabíamos que el material tenía posibilidades, pero bueno, era una apuesta también, como ver. Usamos la mejor cámara que hay en Córdoba capital, que es una red Scarlett Weapon, que digo, es una cámara que ahora es una cámara vieja. Bueno,
Nos hubiera encantado usar una Alexa Mini, Augusto me decía en las primeras reuniones, yo quiero filmar con una Alexa Mini. Y yo decía, sí, yo también. Charlemos con Dami a ver qué. Pero en realidad, más que una cuestión desde el tipo de cámara, era una cuestión más práctica de decir, necesitamos que la cámara esté en Córdoba. Digo, yo si estamos en el medio de las sierras y tengo 3 horas y media de viaje desde Córdoba capital hasta la locación, si a eso le tengo que agregar un avión a Buenos Aires, a ir a buscar la cámara o si se me rompe algo, yo necesito tenerla disponible y que la persona que la tenga que reparar o que tenga que venir a resolverme el inconveniente esté acá en Córdoba. Y si yo levanto el teléfono va a estar más disponible esa persona que alguien en Buenos Aires que por ahí tiene otro montón de cámaras dando vuelta y esta es una más. Digo, ese tipo de decisiones también son decisiones que afectan al tiempo de rodaje en la peli. Entonces, bueno, también, digo, ahí hay todo el tiempo pensando cómo hacerme posible la peli, básicamente, digo, más allá de las cuestiones. No, pero igual le han sacado un jugo espectacular. Totalmente, digo, sí. ¿no? Bueno, tenemos que ir cerrando. ¿Alguna otra pregunta? Los Happy Few que están acá, el selecto grupo. ¿Quieren hacer alguna otra pregunta? Yo tenía una, tu protagonista, ¿cuándo lo encontraste? ¿Estuviste siempre pensando que ya en él? ¿Fue un proceso difícil? ¿Cómo fue? No, fue casting bastante duro, digo, era época de pandemia, entonces los llegaban video casting, llegaron para el protagonista por la edad que tiene, es como el rango que más actores hay en el mundo, llegaron, no sé, como 300 video casting, y él debe haber sido, no sé, el 2 o el 3, ponele, como, y sí, la verdad que fue duro porque es muy difícil darse cuenta sentado en tu computadora en pandemia si está bien lo que está haciendo alguien después de ver 300 y así como, carajo, sé si está bueno o no. De todos ellos seleccionamos, no sé, unos 10, por ejemplo, que hicimos un callback presencial. Y no, realmente la rompe. Yo lo que sí estaba segurísimo era que era una película para filmar con actores, tipo, nada de no actores o actores naturales, como le dicen, como porque era una película de género muy exigente que por ahí para mí la escena clave, la que me iba a definir si era esa persona o no, es la escena cuando él se despierta y se da cuenta que le cortaron la mano, porque era una escena que no sé, en 40 segundos se despierta, se da cuenta que le cortaron una mano, se levanta, los enfrenta a todos, pero después se da cuenta que se la está mandando porque lo van a dejar solo, lo van a hacer recagar, entonces tiene que dar marcha atrás y pedirle al soldado si lo deja ir a su refugio. Como, digo, para mí alguien que pueda hacer eso, aunque sea en un casting, en una oficina, sin vestuario, sin nada, más o menos bien, listo, el resto se puede laburar. Entonces esa era la escena que más les pedía. ¿Trabajaste en ahí? Esa y bueno, todo ese despertar y qué sé yo, y ahí en esos callbacks que hicimos, bueno, él la rompió y la verdad que la rompe, digo, tiene algo con la mirada. Aparte me di cuenta después de terminar la película, porque me lo decía todo el mundo, como casi no tiene diálogos él, pero sin embargo por eso está tiene toda una la presencia. película. Sí, Hay un montón, desde la planificación, está contado mucho por el primer plano y las miradas, planos cortos, no solamente el primer plano, digamos, pero la verdad es como si realmente el actor tuviera un montón de experiencia en actuar para cine, ¿no? La verdad que es muy bueno. Bueno, no sé si alguien quiere hacer alguna última pregunta. Vamos a terminar. ¿Puedo terminar con el chivo necesario? Por supuesto. Primero, nada, estamos muy contentos de estar acá por la invitación, que Cristian se le ocurrió la idea cuando ganamos Fantaspo, entonces la verdad que es un lujo realmente presentar la peli en la ENERC. Espero que les haya gustado y vamos a estrenar acá en Capital, en el Cine Cacodelfia, los sábados de agosto a las 7 de la tarde. Nada, más allá de que si no les gustó la película, no digan nada o recomiéndenla igual porque hay que llenar las salas, digo, hay que hacer algo, pero si les gustó la película con más razón, vayan a verla de vuelta, inviten gente, porque bueno, nada, espero que les haya gustado. Hay que llenar las salas. ¿Qué funciones, qué días son?
Sábados de agosto, sábados de agosto, 19 horas. 19 horas, después manden Cacodelfia. el Sí. flyer y lo mandamos. Bien, hay un regalo para los que se quedaron al final. Yo voy a retomar algo de lo que dijo Tulio, que me parece que está bueno, que es que nosotros fuimos ustedes también. Digo, como que eso está bueno, que sepan que nada, es trabajo en realidad, es tiempo, es dedicación, es lo que decía también Augusto, es lo que decía Tincho. Digo, como las pelis se hacen con dedicación y tiempo y con ganas, y es ir sumando gente, pero digo, hay algo de eso de saber que nosotros en algún momento estuvimos en la escuela también pensando a veces cómo llegar a hacer una peli y conseguimos hacerlo. Digo, como que no sé si es el mejor momento pero lo mejor es que te encuentres trabajando y haciendo lo que te gusta. Muy bien, bueno. Es un buen momento para arrancar con el guión, cosa de que cuando termine este gobierno nefasto, ustedes ya tengan una segunda o tercera versión de guión para Para que empezar a vuelva a moverla. Glazer, Eso. y ahí Muy bien. Lo último, perdón, que la estamos No, larguísima por favor, ya, no, no nos no. vamos más. Todas las funciones del Cacodelfia vamos a estar presentándola y charlando después con la gente. Buenísimo. Me parece que está importante saber eso también. Sí, porque es una película, digo, muy compleja. La vemos, es una película simple, digo, en cuanto, bueno, es la historia que contás, digamos, con todo un verosímil. Pero yo veo que todo esto que vos decís, de que cada parte tiene un poco una lógica por los filtros y por el tipo de encuadre, ¿no? Yo la veo con muchas capas, que es para verla varias veces. Así que ojalá pueda volver a verla. Y vamos a hacer la publicidad. Así que bueno, realmente, como les dije al principio, es un honor para nosotros que ustedes hayan venido acá, hayan dedicado el tiempo. No tuvimos la mayor de las audiencias, pero los que se quedaron acá han podido disfrutar una gran película. Tuvimos la mejor. La mejor, esa. Digamos, y la verdad que la última palabra es la confianza, ¿sí? O sea, entramos